Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. Hoy está con nosotros Linda Guamán, una científica, microbióloga, directora del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad UTE, pero además la ganadora reciente de un premio para mujeres científicas, mujeres en STEM. Y bienvenida, Linda, a Buenas Razones para Conversar. Qué gusto tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias. No, para mí es hermoso siempre poder hacer una pausa, ¿no? Ujú. Para conversar. Creo que además comenzando la semana, el lunes, es súper bonito pararse a descargarse de todo lo que uno trae. Así es que, no, más bien un placer. He leído muchas cosas de ti, sobre todo he leído que no solo eres destacada en Ecuador, sino mundialmente. Cuéntame un poco del premio y a quién le dan este premio y por qué. Bueno, el STEAM Women Awards nació más o menos hace 10 años en Barcelona. Ujú, Por la iniciativa de mujeres que querían promover más a estas carreras que normalmente luego las mujeres suelen no aplicar en gran medida por los estereotipos que nos impone la sociedad, ¿no? Ingeniería electrónica o las ingenierías en general, las matemáticas. ujú, eh, entonces, se lanzó la primera edición en Barcelona. Luego, en algunos países se ha replicado y por primera vez llegó este año a Ecuador. ujú. Fue muy bonito que además no se hizo ni en Quito, ni en Guayaquil, ni en Cuenca, sino se hizo en Riobamba. Y esto fue particularmente especial porque, claro, el congreso, porque el evento se llama STEAM and Women Congress, Ujú. dentro de este congreso se entrega el STEAM Women Award, pero en realidad son 2 días de congreso en donde mujeres de todas partes del mundo y de Ecuador en particular, ahora que la sede fue aquí, fueron, y no solo me refiero a mujeres científicas, sino también muchas estudiantes. Finalmente es hacia allá donde queremos ir, ¿no? Que chicas de colegio digan, ah, ok, hay una astrofísica ecuatoriana o de otro país, ah, mira, hay una geógrafa, puedo también optar por una carrera en esas áreas. Tuvimos chicas de la Amazonía, de la parte de Sierra Centro, del sur, de la costa. Así es que fue muy, muy significativo para mí misma, Por a supuesto. pesar de que estoy en la academia y en principio conozco en gran medida a mis colegas mujeres. Bueno, no, salí fascinada al ver el trabajo que están haciendo las mujeres investigadoras en Ecuador. Qué fantástico. Hablaste de chicas jóvenes. Yo también como mujer profesional siempre digo que tengo muy presente, además fui profesora universitaria y decana en la universidad muchos años, siempre tengo muy presente nuestro deber de jalar a las chicas, de inclusive tanto se habla a veces de que las mujeres no somos solidarias con otras mujeres y tengo muy Mm. presente ser solidaria con otras mujeres, con chicas jóvenes, con estudiantes, mirar que tengan un espacio y que tengan oportunidades. Ya que has tocado ese tema, ¿quién era esta niña, Linda Guamán, que se interesó en la ciencia en lugar de interesarse en la literatura, en los cuentos, en el dibujo, en las artes, o a lo mejor eres de esas científicas artistas que también he conocido algunas? Cuéntame un poco de esa niña, ¿cómo llegaste a la ciencia? ¿Qué te llevó a la ciencia? ¿Un profesor? ¿Una experiencia personal, familiar? Cuéntame. Justamente fue otra mujer. Cuando yo soy ingeniera en alimentos y yo estudié en Cuenca, soy de la ciudad de Cuenca, y claro, cuando ya iba terminando el pregrado, yo sentía que no me gustó tanto mi carrera. Sentía Ujú, que me había equivocado. Y de alguna forma quería dar un paso hacia el área más biológica y menos de ingeniera. Afortunadamente, estamos hablando del 2008, ese fue el primer año en el que en mi universidad, la Universidad de la SUAY, se contrató a una mujer PhD. Antes no habíamos tenido ninguna mujer PhD en la facultad. Y ujú, ella llegó y, claro, una forma de presentárnosla fue que ella dé una conferencia sobre su trabajo. ujú. La doctora María Elena Casar, que ahora trabaja en la Universidad de Cuenca, ella presentó su trabajo sobre hongos, que son microorganismos, y yo quedé fascinada. No, yo estaba
pensando que me quería mover de área, pero no tenía muy claro hacia dónde. Y claro, la escuché y recuerdo que al final de su conferencia me acerqué y le dije que quería hacer mi trabajo de titulación con ella, quería experimentar más el lado biológico de mi carrera. Y ella me abrió las puertas en el 2009, empecé a trabajar con ella y desde ahí no he salido de un laboratorio. O sea, fue el inicio, me fascinó y claro, ella no solo actuó en ese momento como mi directora de tesis, sino como lo que tú decías, ¿no? Una mentora. Claro. Me agarró de la mano, me mostró lo que ella había hecho en su caminar, maestría, doctorado, me ayudó mucho para proyectarme y le debo mucho, sí. Qué hermoso, qué hermoso. Has tocado también otro tema, que llegó la primera, en el 2008 recién, la primera mujer PhD. Es un mundo de hombres, el de el STEM era, o no sé si sigue siendo. Bueno, leí en algún artículo que hay 2.000 mujeres científicas en Ecuador, lo que quiere decir que es un mundo de hombres. Y hace poco conversaba con una buena amiga ya adulta que me contaba que hace muchísimos años, cuando ella estudió en la Politécnica, era la única mujer, hace muchísimos años, décadas, y los hombres le decían, váyase, usted no pertenece aquí. Ella estudiaba matemática pura, es decir, era un campo que era casi exclusivamente. ¿Realmente enfrentan ustedes, las mujeres científicas, situaciones de discriminación o de machismo? ¿Están acostumbrados a trabajar solo hombres? Cuéntame un poco. A ver, los datos de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas del Ecuador apuntan a que solo el 27% Ujú, de científicos en Ecuador somos mujeres, ¿ya? No llegamos ni al 30%. ujú, Por ciento. Si a eso le sumamos cuántas de esas mujeres están en posiciones directivas, no tengo el dato, pero seguramente sería, no sé, 10, 15% si acaso. Eso ya te muestra lo difícil, ¿no? O sea, no es simplemente un asunto de percepción, los datos muestran que somos pocas. A ver, yo ahora mismo trabajo en el área biológica. En ujú, el área biológica sí que cada vez hay más mujeres. Sin embargo, yo recuerdo que al inicio de mi carrera yo opté por ingeniería agropecuaria. Mi primer año lo ujú, hice, esa carrera. Y para mí fue muy desafiante y de hecho por eso terminé cambiándome. Mira cómo es la presión. Porque yo venía de una escuela solo de niñas, un colegio solo de niñas, y luego llego a la universidad, opto por agropecuaria porque me gustaba la parte biológica y era la única mujer en un salón como de 30 personas. Y fue muy difícil para mí. También para mí el choque fue más difícil quizás que para otras personas por la falta de exposición, digamos, ¿no? ujú, Y yo recuerdo mucho estos escenarios que tú dices, ¿no? Claro, íbamos a la parte de haciendas y se asume que para ser un buen ingeniero agropecuario tienes que ser fuerte. Entonces yo ya estaba en desventaja y era esa condescendencia, ¿no? De yo no hacer nada, no a la linda, dejémosle, le damos tomando la muestra, le damos... Y el ambiente terminó por decir, no, yo no me quedo en esta carrera. Y me cambié para el siguiente semestre a alimentos, que tenía un radio de mujeres proporcional, digamos. Ya claro. en el ámbito en el que me desenvuelvo ahora mismo, la parte biológica, cada vez es menos, yo diría que se incrementa, pero claro, siguen pesando los estereotipos. Finalmente, como cultura los tenemos tan arraigados. Ujú, Y a mí me pasa algo curioso, yo a veces vengo aquí a la universidad con mi esposo. ujú, Y una cosa muy simpática que sigue pasando hasta ahora es que cuando voy a la cafetería, le ven a él y le dicen, doctor, ¿cómo está? Y él me dice, señorita, ¿qué va a querer? Eso es una muestra clarísima de, claro, estamos acostumbrados que la figura de autoridad es de hombre, punto. Tan es así que mi oficina es la primera de mi laboratorio en general, que cuando llega un proveedor y yo lo recibo, me preguntan por dónde está, si el jefe está, ¿no? Y pueden hablar con él. Esas cosas, mira, yo creo que han mejorado, claro. pero creo que estamos lejos todavía como de decir que ya no van a suceder. Ujú, Eh, y por eso es importante visibilizar a estas mujeres haciendo otros trabajos, ¿no? Porque, ok, médicos, científicas, en el área biológica, ok, pero cuando te das cuenta que hay mujeres matemáticas, que hay claro. mujeres en telecomunicaciones, en ingenieras eléctricas, en mecatrónica, es súper interesante porque tú te pones a pensar, no me imagino lo duro que ellas pasaron. Y claro, en este congreso escuchábamos los testimonios de Ujú, terror
¿no? Claro. De varias de las mujeres, así es. Hace algunos años yo hacía televisión educativa y justamente el ministro de Telecomunicaciones me dijo, por favor, hagan programas para niños, porque hacía programas para niños audiovisuales, en los que hablen de la ciencia, de las matemáticas, porque cada vez eligen menos las carreras de las ingenierías, de las matemáticas, de las ciencias porque aparentemente hay una crisis en la enseñanza, es decir, en los docentes en la escuela, me refiero, en la primaria, en la secundaria, de las ciencias o de las matemáticas, que haga que los niños despierten desde pequeños el interés por esas otras áreas. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, yo creo que, mira, em, recientemente por una experiencia muy personal, Ujú. me tocó darme cuenta lo importantísimo que es comunicar la ciencia de manera Amigable, sencilla. sí. Y claro, cuando somos científicos, de alguna forma es como un grupo elitista, ¿no? Ujú, Yo me doy cuenta de eso en gran medida claro, publicamos en inglés, en un inglés además muy difícil de entender. ujú, Em, no, no nos importa tanto que la gente entienda cuál es la implicación de lo que acabamos de descubrir. Nos tiene un poco sin cuidado, es como, ok, finalmente ya está, es mi contribución, eso suma mis métricas, se cierra mi círculo, ya cumplí. Es verdad que esta vinculación que tú mencionas, la verdad no la tenemos ujú, como asumida. Y yo creo que en gran medida es porque dependiendo de dónde nos formamos, así funciona. O sea, los científicos en Europa, en Estados Unidos, no están interesados en si mi investigación tiene aplicación a la sociedad, si la divulgo, si me entiende. No necesariamente. Y claro, cuando uno se forma en estos países y luego regresa, sigue proyectando eso, pero claro, nuestra coyuntura es distinta. Eh, absolutamente. yo, yo siempre hago la reflexión, bueno, vivimos en un país en donde en la zona rural el 60% de la gente tiene un trabajo informal, sobreviven con $2, $3 al día. Ujú, ¿Cómo puedes a esas personas llegarles a decir, ah, pero quiero $100,000 de financiamiento para mi investigación? Es completamente fuera de la proporción de lo que es la realidad nacional. Entonces, en esta coyuntura nosotros sí tenemos no solamente estar involucrados, sino enterados, o sea, de verdad, de alguna forma, asentar lo que estamos haciendo si es que es posible, que solucione algún tipo de problema. Y en ese sentido, ahí van los niños, las niñas, porque claro, finalmente em, es, es bien complejo y hay un refrán que bueno, nosotros usamos mucho en ciencia, esto de que cuando realmente dominas un tema, lo puedes explicar de manera sencilla, solo cuando realmente lo dominas. Y recordar que la ciencia que hacemos en este país debería estar dirigido de alguna forma para que la gente lo entienda y solucione. Y porque así inspiras para los pequeños, ¿no? ujú, Yo ahora daba, hace pocos días en Riobamba, una ujú, charla sobre transgénicos. ujú. Están tan satanizados, la gente tiene Sí. tanto miedo. Están prohibidos en Ecuador. Las plantas transgénicas sí, pero tenemos otros transgénicos, microorganismos, que son sobre los cuales yo trabajo. Es un desafío democratizar la ciencia, en particular para los pequeños. Sí. Absolutamente. Además, si los niños no están rodeados de científicos y sus profesores de ciencias se lo enseñan como algo memorístico y abstracto, definitivamente no van a crecer con curiosidad, que es lo que más se necesita para querer aprender. Sin curiosidad, no hay De acuerdo. aprendizaje. Pero has tocado otro tema que me parece muy interesante y que lo conversé con la rectora de la ESPOL de Guayaquil, de la Politécnica en Guayaquil. Eh, Definitivamente, inclusive en países como el nuestro, en que la inversión en investigación no se da como en países desarrollados, de alguna manera ustedes, los grupos de científicos, sus investigaciones, primero, que tienen que responder a alguna necesidad o resolver algún problema o tratar de resolver algún problema. Leí algo de la investigación que tú haces en la modificación genética de microorganismos, pero tienes que, a los que te puedan dar fondos, Comer. demostrarles me refiero a que todos los fondos no pueden venir de universidades privadas,
tiene que haber una manera, a lo mejor, en que a la industria le demuestres que tu investigación le es necesaria. Cuéntame un poco sobre ese ámbito. A ver, las universidades, pocas, tienen financiamiento suficiente para poder no depender Exacto. de, de dinero externo. Yo creo que son muy pocas en realidad. Em, Lastimosamente, en el área biológica en la que yo me desenvuelvo, los proyectos de investigación son muy costosos. Hay otras áreas del conocimiento en donde hacer investigación es menos costoso porque trabajas con datos, con Ujú, simulaciones, etcétera. Pero en esta área de ensayo y error, de ir al laboratorio, de comprar todo, reactivos, etcétera, es muy costoso. En ese sentido, nosotros aquí en el centro de investigación que yo dirijo en la UT, por un lado tenemos un financiamiento anual que nos da la universidad para mantenimiento básico, pero por otro lado, todos mis investigadores tienen que aplicar a fondos externos, como tú bien indicas, ujú, y yo también, porque a ujú. pesar de ser la directora aún hago investigación. Y claro, hay una sola institución privada que es Sedia, que no tiene fines de lucro y que cada año lanza una convocatoria para financiar proyectos de investigación. Entonces, si te imaginarás, al no tener Es peleadísimo. investigación estatal y esta ser la única privada es muy competitivo. Ujú. Una de las cosas que hace SEDI entonces para valorar es qué tanto tu investigación se integra justo con lo que tú dices, ¿no? Con la sociedad, ya sea con el sector industrial, educativo, etcétera. Entonces, el proyecto que recientemente recibió financiamiento, que dirijo, ¿De lo qué que se trata? intenta es justamente cómo hacer que los nutrientes que se encuentran en cereales andinos, que los consume justamente la población en la Sierra Centro, Sierra Sur, quinoa y amaranto, por ejemplo, estén más biodisponibles los nutrientes. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces los alimentos que ingerimos, sí, tienen nutrientes, pero digamos que el nutriente está no disponible porque está como tapado La de capacidad de extraer sus nutrientes. aprovechar. Ujú. No está disponible. Es como que necesitas un paso extra para que ese calcio se libere, ese hierro se libere. ¿Ya? Y a veces no somos conscientes de solo comemos, decimos, no, es que como esto tiene calcio, el calcio se va a absorber y mentira. Entonces, una de las soluciones que pensamos aquí en el centro es, ok, muchas veces se utilizan granos para hacer fermentaciones, Ujú. chichas, pan, etcétera. ¿Qué tal si en ese proceso de fermentación nosotros al microorganismo que hace la fermentación le damos la capacidad de liberar todos los nutrientes a los alimentos? Esto es básicamente producir unas enzimas. Las enzimas son unas moléculas que nos ayudan a hacer reacciones químicas y de esa forma nosotros nos orientamos en particular a dos tipos de nutrientes, al hierro, que esté más biodisponible y que en gran medida es responsable por la anemia, ¿no? Que Sí. tenemos mucho más en Desnutrición en Ecuador. Ujú. Así es, y también calcio, zinc, otros nutrientes. Entonces, trabajamos con Saccharomyces, un microorganismo que es muy conocido, yo creería que de los más domesticados en la historia de la humanidad, hace pan, cerveza, la Saccharomyces cerevisiae, pero le hemos introducido a través de modificación genética esta información para que sea capaz de hacer alimentos más biodisponibles. Y con esa investigación, obviamente, estás resolviendo un problema, inclusive, por lo que te escucho, de alimentación de la población. Así es, sí, eso es lo que intentamos. Es el paso uno, Ujú. llevamos menos de un año, así es que ojalá para el próximo ya podamos sea patentar o publicar científicamente los hallazgos. Leía en alguno de los documentos que también el obstáculo que enfrentan los científicos como ustedes o como tú es que consiguen el fondo para un año, pero importar por la burocracia ecuatoriana toma 8 meses y entonces importar los químicos o los reactivos o lo que necesites. Notas mi ignorancia en tu campo, en mis preguntas, pero ¿qué tipo de obstáculos encuentras y tú crees que como país debemos resolver? El primero que tú mencionas, el de logística, es cierto. Claro, Sedia, por ejemplo, que nos financia por un año, sabe muy bien e intenta que apenas se nos otorguen los fondos, enseguida metamos las compras, porque es cierto, yo ahora estamos en octubre y yo diría que a pesar de que las compras empezamos a hacerlas en febrero, marzo, recién hasta agosto, septiembre es cuando podemos tener los reactivos. No, a veces necesitamos insumos, a veces reactivos. Y esto, claro, es porque al ser nuestro mercado de esos insumos tan pequeño, Ujú. los distribuidores no es que tengan un stock ya aquí en Ecuador.
sino más bien se abastecen de otros intermediarios que están en Miami, en Alemania, y solamente hacen la compra cuando nosotros lo pedimos. Entonces, sin importar cuándo ya les pagues, la entrega es en 3 meses, 4 meses desde que ese es el pago. Ese Ujú, es uno de los desafíos. El otro desafío también que es importante, mencionaste tú brevemente el primero. Nosotros somos un país libre de semillas y cultivos transgénicas. ujú. En el artículo 401 de la Constitución se establece eso. Ahora que a propósito justo se habla de reformar la Constitución, mi opinión personal es que ese sería un artículo que se debería reformar de alguna forma, porque claro, yo tengo compañeros que hicieron PhD en biotecnología de plantas en Harvard y están aquí sin poder hacer nada, por ejemplo, no, porque estamos prohibidos. Este tipo de limitaciones más de origen burocrático también entorpecen el desarrollo de la investigación, porque, por ejemplo, en esa línea, un desafío al que yo me enfrento es que yo trabajo mucho aquí en mi centro de investigación intentando descubrir esas moléculas que tienen plantas de la Amazonía, por ejemplo, para ver si pueden servir como fármacos. Nosotros no podemos tomar muestras. ¿Por Yo qué? entiendo la necesidad de proteger nuestra biodiversidad y, en general, los recursos genéticos, porque de hecho existen casos de biopiratería en donde investigadores o empresas externas tomaron muestras biológicas de Ecuador y se las llevaron. Entonces hay que regular, hay que regular. Pero en ese intento nos fuimos a la sobreregulación y ahora, por ejemplo, para poder acceder a recursos genéticos de Ecuador, de tu plantas, bacterias, etcétera, necesitas tener firmado un convenio marco de acceso a recursos genéticos. Un convenio al que las universidades, cuando quieren sacarlo, tienen que contratar a un experto para que les ayude a redactar la parte legal, porque es extremadamente complejo y que además te toma un año al menos Ujú, entenderlo listo. En ese sentido, yo, por ejemplo, y lo digo con todas sus palabras abiertamente, yo intento bypassear eso de ahí claro. con la pena, porque a mí en un año me van a pedir resultados. Si un año Por digo, así es que supuesto. mi resultado es que el convenio no salió, pues lo que me toca es trabajar con microorganismos que no son de Ecuador. No, a mí me toca no utilizar los recursos genéticos ecuatorianos para no depender de ese permiso y más bien trabajo con organismos que son comerciales. Por ejemplo, las Saccharomyces que te hablé es un organismo comercial, no es que yo fui aquí al Cotopaxi a aislar ese microorganismo. Pero qué triste tener que hacer eso, porque Por sí me supuesto. gustaría poder ver qué es lo que hay en Ecuador, pero no estoy dispuesta a someterme a una burocracia que es torpe. Además, me imagino que la piratería igual sigue funcionando. Me refiero, siempre lo que trabaja por fuera de la ley, Mm. trabaja por fuera de la ley, es decir, de lo contrario no tuviéramos los problemas que probablemente tenemos en Ecuador y en general en la región, aunque pude leer que en Colombia y en Perú no hay esas limitaciones que has mencionado. Tener la ley desincentiva posiblemente, pero de ninguna forma frena la biopiratería. Claro, no debería de... Es que el problema es que la piratería, por algo se llama piratería, de lo contrario no tuviera ese nombre. Leí en alguna parte, la verdad es que siempre olvido, hablabas de prevención de enfermedades, hablaban en los artículos que leía que trabajabas en la modificación genética de microorganismos para la prevención de enfermedades intestinales. Cuéntame, ¿qué es eso? Me llamó mucho la atención. Y también hablaba de fábrica de células y dije, a ver, eso sí que quiero saber qué es. Y ya que me he encontrado una científica que habla en sencillo, la voy a aprovechar. ¿Te acuerdas que ese momento mencioné justo que trabajo con estos organismos comerciales, ¿no? Por Ujú, los problemas. En este trabajo también trabajé con un organismo comercial, se llama Saccharomyces. ujú, Todos estamos familiarizados con ella por estos productos que te mencioné, pan, cerveza. Ahí trabajé en particular con una que es muy cercana, digamos que es como una prima. Se llama Saccharomyces también, pero Boulardii. De hecho, tú en la farmacia la puedes encontrar, ya se vende ella comercialmente. Este es un microorganismo bueno para la salud intestinal. Ahora, ¿por qué trabajamos con ella si ya es buena haciendo lo que hace? Y ujú, es que la literatura en los últimos años ha mostrado que hay una molécula en particular que ayuda mucho a prevenir el cáncer de colon e intestino. Esta molécula se llama butirato y el butirato no es producido por esta levadura, por las Saccharomyces. ujú, Es producido por otros microorganismos, pero que son difíciles de cultivar, que no crecen bien, que son difíciles de manipular, etcétera. Y ujú. ya que las Saccharomyces es fácil de cultivar, de manipular, dijimos, ¿por qué no le otorgamos a ella esa capacidad de producir butirato?
Cuando en organismos vivos tú hablas de otorgarle la capacidad, estás hablando de información Modificación genética, genética. definitivamente. Ujú, Y por eso es que te decía hace un momento, yo hago transgénicos. Lo que nos toca entonces es tomar la levadura silvestre sin ninguna modificación e introducirle, para este trabajo fueron 7 genes, es decir, 7 pedazos de ADN de ujú, fuentes diversas, de plantas, de otros microorganismos como bacterias, para que juntos estos genes le otorguen la capacidad de producir butirato. Hicimos eso. Ella aprendió a producir butirato, por eso te decimos que es una fábrica celular, porque finalmente estos microorganismos son pequeñas fábricas en donde tú les das de entrada algo y ujú, de salida recoges algo, ¿no? claro. Este algo que les das a veces es comida, es calor, etcétera, Sí. y ellas producen lo que la información genética que tienen adentro les manda. Y esta molécula de butirato ya la hemos probado en laboratorio, reduce la inflamación, por ejemplo, de las células, evita que haya impermeabilidad, es decir, que estén abiertas las Ujú. uniones de células, sino que se sellen. Y estamos protegiendo esta invención por patente. Estamos en la última etapa y ojalá pronto la tengamos lista. Cuando hablas de invención por patente, significa primero que su utilidad o la utilidad de este trabajo científico tuyo no solo sirve para Ecuador, sino internacionalmente, y de alguna manera le regresan recursos a la universidad o no. Me refiero en este caso, por Sí, ejemplo, claro. concreto que acabas de describir. Claro, una vez que salga la patente, bueno, depende de dónde protejas. Nosotros hemos Ujú. decidido proteger aquí en Ecuador, pero también en el extranjero. Y luego, tú lo que puedes, una vez está protegido, es otorgar la licencia para que una empresa lo explote. Y ahí puedes tener un rédito económico de vuelta, en este caso, para la universidad y para los inventores, sería yo. Entonces, hasta hace poco tiempo, la única métrica con la que los investigadores éramos evaluados, digamos, es el número de artículos científicos que De acuerdo. publicábamos. Eso no ha cambiado, pero lo que ha sucedido es que, claro, en este intento de que esa investigación se traslade a alguna aplicación real, Ujú, claro. también en esas métricas ahora se incluyen cuántas patentes puedes tener. Es un poco más complejo, volviendo a la burocracia, yo llevo 2 años intentando proteger mi invención, y ha sido muy complejo porque, claro, quien debe decidir si es que es algo novedoso, que vale la pena proteger, debería tener el conocimiento sobre esta Por área tan supuesto. específica. Y entramos a la CENADI y hemos estado ahí, ¿no? Intentando demostrarle por qué esto es novedoso, por qué tiene una aplicación industrial y por eso se ha demorado tanto. Entonces, bueno, pero estamos batallando y sería la primera patente para la Escuela de Medicina de mi universidad, porque normalmente las patentes se otorgan más bien en otras áreas, ingeniería, Sí. arquitectura, etc. He visto y he entrevistado en este espacio a científicos que han inventado una máquina para producir un tejido, de todo tipo, científicos de, como tú dices, de otras áreas que registran la patente de aquello. ¿Y por qué volver a tu país, donde en realidad ve, ya me contesté, está todo por hacer, donde está todo por hacer, pero con muchos obstáculos, con burocracia, inclusive en muchas ocasiones por la falta de comprensión de tu trabajo, con alguna especie de discriminación o de quitarle importancia a un trabajo científico que hace tanto, en tu caso, en el caso de la microbiología por la salud de tus compatriotas. Bueno, yo tenía el compromiso de regresar, dado que si bien tuve al inicio una beca otorgada por una institución privada, Ujú, al final acepté una beca que me otorgaba el Estado ecuatoriano en ese entonces, en el 2012. ujú, Esas becas venían con el compromiso de que tú permanezcas en el país a tu regreso por al menos el doble del tiempo por el que se te otorgó la beca. Yo hice un PhD de 4 años y medio más o menos, entonces lo mínimo que tengo que estar aquí son 8 años. ujú, Yo regresé en el 2017 y de hecho a finales de este año ya estoy libre, digamos, ¿no? Porque han pasado estos 8 años de periodo de compensación, que se llama. ujú, Al final de este año tengo que, porque claro, esta es una decisión de familia, ¿no? Yo tengo un bueno, esposo, un hijo, un esposo científico también. Han pasado muchas cosas a nivel personal que también me han hecho pensar eh, si debería permanecer en Ecuador o no.
pero regresé básicamente por eso. Y mira que cuando conozco otros investigadores y me doy cuenta, claro, que somos esta la generación más preparada en la historia del país, en Así gran medida fue por esas políticas públicas que en ese momento nos dieron la oportunidad de estudiar afuera, pero que al mismo tiempo nos permitían tener este compromiso bonito con el país. ujú, Y ya para el próximo año, pues debo tomar una decisión en familia de si quedarme o explorar otros lugares, pero sin lugar a duda creo que lo que tú decías, ¿no? Aquí todo es novedad, ¿no? sí, Yo hago edición genética de microorganismos, eso es novedad. está todo por... Buscamos moléculas que sean fármacos a partir de plantas. Casi nadie ha explorado plantas. De hecho, hoy día estamos publicando un artículo científico sobre una planta que por primera vez se describe en el Parque Nacional El Cajas, en Cuenca, que nadie lo había estudiado, ¿no? Entonces, claro, posiblemente si estás en otro país, eso ya no es novedoso. Sí. Pero aquí sí. Entonces, Ecuador tiene un contexto también interesante para la parte de investigación biológica, porque tienes, yo siempre digo así, donde rascas encuentras algo Así maravilloso. es, claro, por supuesto. Linda, te agradezco tanto que hayas aceptado esta entrevista. Te cuento con qué me quedo. Yo siempre cuando termino una entrevista me quedo con algo. Primero me quedo con tu rigor. Sabes que inclusive tu forma de expresarte demuestra un rigor, una seriedad en lo que haces. Pero te felicito por la sencillez con la que hablas. No todos los científicos tienen la humildad para esperar ser comprendidos por todos. Muchos científicos se esconden atrás de los discursos complejos, de las palabras difíciles, de mejor que nadie me entienda, pero en realidad divulgar, la divulgación científica es tan importante para cambiar el país. De lo contrario, no lo cambias porque sigue siendo la ciencia una cosa, un reducto pequeñito, escondido, reservado solo a los expertos y no a la sociedad. Y no transformas a la sociedad si no haces algo. Te agradezco de verdad. Y yo a ti, muchísimas gracias por haberme sacado de esta estructura rígida de la parte científica y acercarla más a quienes la necesitan. Gracias.